Hola amigos y bienvenidos nuevamente a otro nuevo tutorial en el que esta vez vamos a enseñaros cómo abrir o desmontar lo que es una Nintendo Wii U. Antes de continuar, como siempre, vamos a mandar ese saludo a nuestros seguidores de nuestro canal en YouTube y recordar a aquellas personas que no estén suscritas que no duden en hacerlo porque se pueden beneficiar de todas las actualizaciones e información que vayamos subiendo al canal. Dicho esto, pues nada, como estaba comentando, para abrir la Wii U, lo primero que vamos a hacernos es con la herramienta típica de Nintendo, es decir, el destornillador de 3 puntas. Es un destornillador que es muy utilizado en lo que son todos los aparatos de Nintendo. Luego también nos vamos a tener que hacer con un destornillador de punta de estrella y luego una herramienta de punta, es decir, un punzón. Lo primero será coger el punzón y quitar todas las pegatinas que ocultan la tornillería. Vamos a ir con la parte de atrás, que es donde tenemos las aberturas de refrigeración, y tendremos que quitar esta pegatina y luego encontraremos otra más aquí. Ahora vamos a la parte de abajo y vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, en total serán 8. Pues bien, una vez quitado ya todas las pegatinas que ocultan la tornillería, vamos a empezar a destornillar. Ahora cogeremos el destornillador de punta de estrella y quitaremos estos dos tornillos que hemos dejado al descubierto. Y ya de paso que estamos aquí, pues vamos a quitar también el tornillo que sujeta la tapa de la pila. Bueno, seguimos por la parte de abajo y para ello ahora vamos a hacernos con el de 3 puntas. Ahora volvemos a cambiar al de estrella para quitar estos 3 que nos quedan. Una vez quitada ya toda la tornillería, pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser quitar lo que es, el frontal. Para ello lo único que vamos a tener que hacer es desplazar la pieza hacia la derecha. Cuando hagamos esto, pues se nos quedarán otros 3 tornillos al descubierto, que se tendrán que quitar con el destornillador de 3 puntas. Cuando hayamos quitado esos 3 tornillos, pues nada, lo siguiente que vamos a hacer será poner la parte de arriba y lo que vamos a hacer es ir tirando. Yo normalmente aconsejo que cojáis de la parte de atrás, ir tirando hacia arriba poco a poco y al final saldrá lo que es la tapa superior. Si queréis que podemos quitar lo que son estas dos especies de patillas de plástico. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar el frontal. Lo primero que tendremos que hacer será desconectar el cable flex. Una vez desconectado, solo tendremos que coger el destornillador de estrella, quitar este tornillo de color negro y otro en el lado contrario. Y ya podríamos tirar hacia atrás. Bien, pues ya digamos tenemos la consola al descubierto. Ahora lo que vamos a hacer será desmontar lo que es el lector. Y una vez hecho esto ya vamos a finalizar con el tutorial. ¿Por qué? Porque básicamente la Nintendo, tanto la primera como la Wii U, suelen fallar normalmente siempre de lectura, es decir, de lente. Todo lo demás, pues tener que desmontar la consola va a ser bastante engorroso porque tiene mucha tornillería y mucho cable y realmente no lo vais casi a necesitar. Ahora lo que vamos a hacer será destornillar lo que es el lector, que es digamos la pieza más importante. Solo tendremos que quitar 2 tornillos de color negro que tenemos en uno de los lados y luego le daríamos la vuelta
E igual, quitaríamos otros dos de color negro. Cuando ya tengamos el lector suelto, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Si tenemos la consola de la siguiente manera, solo tendremos que coger y levantar de esta esquina, o sea, de este lado, y traerlo hacia nosotros. Luego, con cuidado, desconectamos de atrás y ya tendríamos el lector fuera. ¿Vale? Y como he dicho, vamos a dejarlo hasta aquí, porque básicamente todo esto, aparte de que es bastante engorroso porque tiene mucha tornilla y mucho cable, apenas lo vais a utilizar, es decir, muy pocas veces es necesario tener acceso a lo que es la placa, ¿de acuerdo? Bueno, y una vez llegado ya a este punto, solo quedaría volver a montar lo que es la consola, pero como digo yo siempre, yo no lo voy a hacer porque supondría 10-15 minutos más de tutorial y básicamente lo que hay que hacer es visualizar el vídeo, pero echando la imagen hacia atrás. Y así, sin problemas, vamos a ir montando poco a poco la consola. Y nada, ya solo queda despedirnos y finalizar lo que es este tutorial de cómo abrir o desmontar lo que es una Nintendo Wii U.